Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a mi canal de arte. Para los que no me conocen, mi nombre es Linda Felix y hoy les traigo un Art Story Time con un artista muy interesante, muy peculiar, Gordon Matta Clark. Espero lo disfruten. ¿Por qué Gordon Matta Clark? Qué artista tan interesante. Por experiencia propia, cuando estaba estudiando arte, salió Gordon Matta Clark como un referente en alguna clase de arte, de historia del arte, y me pareció súper interesante, pero no había investigado muy bien sobre toda la vida de este gran artista. Resulta que a veces uno tiene unas conexiones que uno no entiende y que aparecen por allí, volando, esos referentes artísticos. Y bueno, el Gordon Matta Clark es uno de ellos. Subyacentemente, quizás alguna parte de mi trabajo rozan con esas investigaciones que tenía Gordon Matta Clark, un artista que nació en Estados Unidos, mellizo, de padres artistas, como lo fue Roberto Matta, un artista chileno, o sea que Gordon Matta Clark tiene descendencia chilena, y su madre, Ana Clark, era pintora también. Ana Clark y Roberto Matta se conocen en Europa, específicamente en Francia, y por los avatares de la Segunda Guerra Mundial, ya que se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, ellos, como otros artistas de la época, inmigraron a Nueva York. Allí Gordon Matta Clark y su hermano Batán, John, pero le decían Batán, también artista, estudiaron en escuelas privadas en Manhattan. Luego Gordon Matta Clark va pasando un avión. Bueno, les cuento, estoy viviendo cerca del aeropuerto y de verdad que desde ayer estaba yo, buscando en la casa un espacio donde no se escuchara un avión, pero bueno, eso es lo que hay, como dice una canción en Venezuela, eso es lo que hay. Bueno, seguimos con la historia de Gordon Matta Clark. Vamos, Linda, ponte seria, por favor. Bueno, él decía que, ellos estudiaron en escuelas privadas, luego, el papá de Roberto Matta, de formación, era arquitecto, pero coqueteaba con el arte, un pintor surrealista con una obra súper interesante. Y era un matrimonio muy bonito, bien conformado, pero a veces los matrimonios no duran. Y en 1948, Anne Matta Clark y Roberto Matta se separan. Así que Roberto se va hacia Europa y empieza a vivir entre Chile y Francia. Matta Clark Gordon, su hijo, también comienza a estudiar arquitectura, pero no. Primero él se va a Francia y estudia letras, creo que es. Luego se devuelve a Nueva York, este joven artista, y comienza y estudia también arquitectura. Yo creo que, le estaba contando que como el papá y la mamá se separaron, la mamá otra vez se casa, pero con un director de cine. Yo digo que Gordon Matta Clark tuvo mucha influencia de su papá por la arquitectura, por el arte, pero también
por lo audiovisual, porque Gordo Mataclac, esas intervenciones que van a ver de esos cortes en casas abandonadas, edificios abandonados, cómo él penetra en esos espacios y devela los materiales, devela la entrada de luz, lo interno, lo externo. O sea, hay un juego súper interesante en la obra de él, además que él mismo hace el registro de todas estas intervenciones espaciales. Y me parece un gran artista. Fíjense que yo a él no lo conocía. Mi obra es muy abierta, muy heterogénea. La obra de Linda Felix. O sea, yo estuve hablando con quien ayer estaba hablando con Julio Montero, un joven artista colombo venezolano que vive en Medellín y tiene una galería, muy joven, y de verdad mi admiración a Julio por toda la tenacidad y todo el trabajo que viene desempeñando, de verdad muy bonito, se merece todo lo mejor. Y Julio me decía, Linda, yo no puedo ser una sola persona, o sea, y yo le dije, yo no puedo ser una sola persona, o sea, yo tengo muchos gustos. En un día yo puedo comer sushi, pero también en el transcurso del día como pasta, me gusta escuchar música clásica, pero también me gusta el pop, el rock, no sé si me entienden. Yo, Linda Felix, como decía Julio, en mí hay muchos Julios, en mí hay muchas Lindas. Y los que quieran ver mi trabajo artístico, mi investigación, en mi statement, en mi declaración de artista, está ese espacio donde yo digo que son dos vertientes que están. La vertiente femenina, que es heterogénea, que es, vamos a decir, o sea, donde se encuentra, hay muchas aristas, es según la emoción, según lo que yo sienta. Esa es una de las aristas. Y la otra arista es la más linda, la linda racional, la linda cuadrada, quizás cuadriculada, la linda investigadora, porque bebo de la historia y también hay un poco de sarcasmo en cómo yo utilizo parte de la historia, pero le doy así como la vuelta a todo eso, como una sátira. Y bueno, hablándolo de Gordo Mataclac, cuando yo llego a Bogotá, a mí me encantaron las fachadas. No sé por qué me conecté con las fachadas. Y comienzo a hacer, como yo estaba haciendo muchos registros fotográficos, todos los fines de semana, toda la semana, dentro de la ciudad y de las periferias, que si nos íbamos aquí, iba junto a un grupo y eso era fotografiar. Bueno, a mí me empezó a llamar la atención mucho las fachadas y hago un trabajo que se llama Fachadas Infinitas, donde yo voy fotografiando todas esas fachadas, pero después la operación que hago es cuando las intervengo, son casas de fachadas que voy uniendo como si fueran los juegos de Lego, y las voy uniendo y son muy coloridas. Es una obra a mí me gusta, es linda, muy bonita. Y bueno,
Pero hay algo que me conectó con Gordon Mataclat, que es un referente mío en cuanto a lo que es la fotografía de espacio. Imagínense, desde hace muchísimos años, de 2010, 2008, 2007, 2005, siempre me han gustado esos espacios, y tengo muchas fotografías de esos espacios en Caracas. Un día yo estaba haciendo como unas monografías, unas ilustraciones fue la cosa, y me metí en un palacio, no sé, era una sede gubernamental donde estaba funcionando la editorial, y yo estaba sola, y yo voy y yo veo esos espacios. Claro, a mí me da miedo porque yo estaba solita, eran unos espacios todo raros, pero con una poética de la disrupción, del descuido, las paredes con hueco, y yo estaba sola y yo, wow, qué interesante este espacio. O sea, eran puras paredes, eran pura textura, pero me pareció tan encantador que me conecté. Pero también tenía miedo de que me pasara algo porque era un edificio solo y yo no veía vigilantes ni nada. Total que yo hice unas fotografías, las tengo, las conservo porque yo siempre creo que de allí va a salir algo interesante. Y también empecé a hacer fotografías de un edificio que había en Guatire, que funcionaba era una gran estructura y funcionaba como un depósito no sé de qué empresa del gobierno, pero habían cientos de teléfonos, y luego lo convirtieron en una universidad. Total que ese edificio, yo pasaba, porque yo vivía en Guatire de Caracas, 45 minutos, eso quedaba así como en la mitad, y yo decía, ¿cómo puedo fotografiar ese edificio? ¿Cómo puedo fotografiar? Porque, o sea, cuando yo pasaba, para verlo de frente, desde arriba, es un elevador, y pasaban gandolas. Para los que no saben, las gandolas son las tractomulas. Pasaban muchas gandolas, era un tráfico fuerte. Y yo decía, ¿cómo puedo? O sea, no me puedo bajar porque me lleva un carro. O sea, y entonces, bueno, se me ocurrió pedirle a mi hermano, como tenía una moto, o la tiene. Le dije, y me encanta siempre eso, esas operaciones de buscar esos cómplices, y entonces le digo a mi hermano que me lleve y que se pare un momentico y yo saco la fotografía. Pero eso pasaban muchos carros, pero, o sea, una autopista prácticamente. Bueno, total que la saqué, un edificio con un boquete, a lo mejor, yo eso lo he publicado en Facebook, un edificio con un boquete que yo creo que por 5 o 6 años subía la pared, se caía la pared, subía la pared, se caía la pared, y yo pude entrar, o sea, verlo desde afuera, pero también verlo desde adentro, y también conservo muchas fotografías de eso. Esos espacios me parecían súper encantadores. Y resulta que, bueno, después comienzo a ver la obra de Gordon Mataclat y esas poéticas que tenía en cuanto a cómo él hacía esos cortes cónicos, cómo interpretaba esos espacios. Y una obra súper interesante, la de Gordon Mataclat, y lamentablemente Gordon muere muy joven de un cáncer de páncreas a los 35 años. Su hermano, creo que fue en 1978 que él muere, y que su hermano también se suicida, creo que también antes, en ese mismo año, pero antes.
Bueno, pero muy fructífera la obra de Gordon Matta Clark. Me encantó, me conecté con ese artista, el legado que dejó. También estuvo interviniendo gran parte de un restaurante que se llamaba Fug, que estaba en una zona que se llamaba O, y si no me equivoco. Y ese restaurante era como el punto de encuentro de muchos artistas, de muchos cineastas, de muchos bailarines. Y fue un espacio muy bonito que funcionó por varios años. Y bueno, la obra es extensa, trabajó muchísimo Gordon Matta Clark. Y yo creo que es un artista digno para investigar, digno de ser un referente para estas nuevas generaciones. Bueno, y se me había pasado un detalle súper importante, es que la conexión que yo tenía con este referente, Gordon Matta Clark, también, sin yo profundizar, fue cuando me invitan a participar en el primer arte y proceso en el CELAR. No me invitaron, nosotros creamos arte y proceso. O yo fui parte de la creación de arte y proceso. Bueno, total que yo estaba desarrollando unos personajes súper simpáticos, muy coloridos. Y eso era como el anzuelo, pero lo que más me interesaba era escribir en las paredes directamente, que era lo que yo estaba escuchando en todo ese entorno, en todo ese espacio. Yo venía registrando las conversaciones en toda la exposición, que duró creo que 2 meses, 1 mes, no recuerdo. Total, que bueno, termina la exposición y hay que desmontar. Yo escribí con marcadores en la pared el registro, las grafías, iba así, como una loca escribiéndolo, todo lo que escuchaba, registrando todos los días las conversaciones, que se entendían y no se entendían. Para mí eso era interesante. Bueno, se baja la exposición, yo voy al CELAR en la mañana y bajaron los personajes, estaban las letras, pintaron como 3 capas de pintura, nada, y salía la letra. Y yo me voy a mi casa, al día siguiente regreso y rasparon la pared. Cuando yo llego, yo consigo los restos de la pared en el piso. Resulta que eso a mí me pareció súper interesante y yo recogí todos porque eran trozos de la pared con los escritos. Me los llevé a mi casa, luego de mi casa los llevé en una bolsa y los pesé en una tienda y eran 3 kilos 800 gramos y así se llamó esa obra. Luego pasan los años y me invitan a participar en una exposición en el Museo de Anzoátegui. Estaba la directora Pilar Gisper, me recuerdo, y yo llevé esa pieza, 3 kilos 800 gramos. Y para mí era interesante cómo yo movilizaba partes o restos de la pared del CELAR, una institución que tiene un reconocimiento en el campo del arte en Venezuela, y extraigo todo eso y lo llevo a otra pared de otro museo. Y por cierto que allá se quedó las piezas, no le he ido a buscar. Espero que todavía exista. Y bueno, y las pesé y las coloqué todos esos restos en bolsas de acrílico y muy minimalista, muy limpio el trabajo. Y bueno, hice una instalación allá también grande creo que de 3 metros por 3 metros, y ojalá que sí, tengo fotografías y se las voy a compartir. Pero les hablo de esto porque un avión. Les comento esto porque de alguna manera Gordon Matta Clark es un referente que nos
Gordon Matta-Clark nació el 22 de junio de 1943 en los Estados Unidos. Estudió arquitectura en Nueva York entre los años 1963 y 1968. Nunca llegó a ejercer como arquitecto, puesto que él consideraba o se consideraba un anarquitecto, un desconstructor. En la época en que Matta-Clark permaneció en la universidad, en el programa de arquitectura de Cornell, era guiado por parte del profesor Colin Rower, un teórico de la arquitectura moderna. Su visión de la modernidad más tarde influyó en gran parte del trabajo, especialmente en su relación con la práctica y la teoría moderna. Matta-Clark se dio a conocer a través de sus famosas transformaciones de edificios y casas abandonadas, y que intervenía mediante cortes que brindaban nuevos espacios, creando diferentes recorridos en el interior del edificio, dejando al descubierto nuevos materiales y proponiendo nuevas interpretaciones a los espectadores. Exploró diferentes modos de intervención arquitectónica, así como sus reconocidas películas experimentales que permiten a los espectadores revivir la visita al interior de las obras del artista, ya que ninguna de ellas permanece en pie. Fueron obras totalmente efímeras. Una de las series más destacadas se denominan cortes de construcción. Eran verdaderos cortes de edificios o construcciones abandonadas, y parte de ellas eran trasladadas a espacios interiores como museos o galerías, poniendo de manifiesto su construcción, su estructura y orden y vida que fueron capaces de dar soporte a partir de su propuesta artística. La relevancia de Matta-Clark es que operaba a la manera de un arquitecto. Sin embargo, trasladaba esa lógica a otra disciplina como lo es el arte. Otra de sus características es que trabajaba sobre lo construido. A comienzos de los años 70, mientras formaba parte del grupo Anarquitectura en Nueva York, empieza la exploración de su trabajo de desconstrucciones. Destaca la remoción de la casa Louvre Canal o su propuesta para la 9ª Bienal de París, donde perforó 2 casas contiguas de un distrito mediante una perforación icónica. Un tema interesante para observar es que sus obras no solo se reducen a sí mismas, puesto que su formato las hace muy difíciles de mover. De esta manera, la forma como se trasladan y perpetúan en el tiempo será mediante la fotografía, el collage o el video, realizado por el mismo artista, y se volverán una forma de arte en sí mismo, algo que se vuelve cada vez más común en la manera de conocer la arquitectura hoy en día, donde la fotografía se ha complementado con nuevos formatos como el video que buscan acercarnos de manera más real a su obra. En 1971 abrió sus puertas el legendario restaurante Soul, de propiedad y operación de Caroline Gurdens. Este restaurante fue diseñado y construido en gran parte por Matta-Clark, quien también organizaba eventos artísticos y espectáculos, como espacio social y punto de encuentro de proyectos de arte en cursos para la comunidad de artistas emergentes del centro. Fue un hito que aún resuena en la historia. Gordon Matta-Clark fue un artista pionero por su enfoque radical de creación, ya que involucró directamente el entorno urbano y las comunidades dentro de él, a través de muchos proyectos, incluidos intervenciones arquitectónicas a gran escala, en las que cortó físicamente edificios programados para la demolición. Matta-Clark desarrolló una obra singular y prodigiosa que examinó críticamente las estructuras del entorno construido, con acciones y experimentaciones en una amplia gama de medios. Su trabajo trascendió los géneros del performance, el arte conceptual, el arte procesual y el land art,
convirtiéndolo en uno de los artistas más innovadores e influyentes de su generación. Mata Clark fue un artista político y urbano. Nunca mostró miedo ante las instancias políticas, más bien todo lo contrario. Su punto de objetivos se dirigía hacia la interpretación crítica del espacio público, del significado y el sentido de la propiedad, del entorno construido, el tejido social urbano y las relaciones entre individuos y ciudad. No se olviden de suscribirse a mi canal, de compartirlo, y también me gustaría de que ustedes puedan también enviar su artista preferido para así compartir toda la experiencia de todo ese movimiento artístico que se ha dado a través del campo del arte, y sería interesante ese feedback. Bueno, se les quiere mucho. Abrazos.